al otro 8 y se lo pagó. Conclusión, Dios cumple lo que promete, pero no te va a pagar 500 como a él. Es que si Dios le dio a Moisés y no hace acepción de personas, a mí también. Eso no es verdad. Dios no hace acepción de personas en el sentido social o en la salvación. Pero la Biblia dice, si alguien le hace un servicio a un profeta, ¿qué pasa? ¿Cómo? Por cuanto es profeta, ¿qué? Y un profeta que es diferente. Es decir, que no tiene la misma recompensa por servirle a un profeta que por servirle a otro. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo otro lo hemos inventado nosotros porque somos republicanos. Y hemos pasado la creencia política nuestra a la creencia teocrática de la Biblia. En la política republicana todos somos iguales políticamente. Pero es que la Biblia no está hablando de política, está hablando de ministerio, está hablando de una cosa muy distinta. Entonces el que es apóstol, el que es profeta, es profeta. Y Dios dice que el que le hace un favor a este, por cuanto es este, recompensa de este tendrá. Y también dice que aunque sea un vaso de agua, Dios le da una recompensa, pero le dará una recompensa de vaso de agua. Eso no queremos aceptar personas así. Pablo tuvo un ministerio. ¿Cuántos apóstoles hubo? ¿Cuántos hubo? ¿No se acuerdan? Pues no eran 2, eran más de 2. Así mal contaditos como 17. Mal contaditos. Pero ¿de cuántos apóstoles han leído ustedes más o menos el ministerio? Pablo. Y de Pedro, más o menos. Y paré de contar. ¿Y ustedes por qué no quieren ser como los apóstoles de quien no sabemos nada? Entonces, para que se dé cuenta que uno, sin darse cuenta, toma modelos sobresalientes o atípicos y quiere convertirlos en típicos. Seguramente que nos fueron dichas estas cosas para nuestra edificación, sí. Hay lecciones de estas historias que podemos sacar para aplicarlas, pero no copiar esas vidas porque esas vidas tuvieron una función específica. Entonces yo nunca voy a ser como el apóstol Pablo. Claro que Pablo tampoco será como yo, nunca. Yo soy Álvaro y lo siento por él, pero como yo, aunque lo intente. Claro que yo por más que lo intente tampoco seré como él. ¿Por qué? Porque a mí Dios me formó con el propósito de aquello en lo que me va a usar. Y a él le dio lo que tenía que darle para poderlo usar en lo que lo iba a usar en su momento. Nosotros nos quejamos aquí un poquito, para que ustedes sepan, nos quejamos un poquito de los nuevos obreros. Un obrero en Colombia hoy día, casi ya ninguno puede empezar una iglesia nueva de verdad, verdad. Lo que la gente dice que yo empecé aquí, mentira, él continuó ahí. No, hermano, me dieron solamente 20 creyentes, 8, 10. Bueno, es que si tú supieras cómo se ganan los primeros 8, tú sabrías que 8 es una convención. Pero eso no es culpa del obrero. Es culpa de que estas circunstancias de hoy, en todo barrio algún hermano vive y si hacen una iglesia, por lo menos 3 o 4 ahí van a asistir ahí, ya la arranca con esos 4 y qué culpa tiene, los va a echar. Y de todos modos colaboran, ¿verdad? Entonces, bienvenidos. Eso es una circunstancia de la iglesia de hoy. En Colombia eso no fue así. Había épocas en que no había iglesia en ninguna parte. Y a todas partes que fuimos era sin nada. ¿Que cuánto entra ahí? Que va a entrar nada.
Mandamos a un obrero hace años a un lugar, digo mandado porque yo estaba en el consistorio y yo estaba más cerca de él. Y bueno, le ayudamos y lo mandamos a un pueblo de misionero nacional. Y como a los 2 meses o 3 me escribió mi hermano Álvaro. Yo le digo la verdad, no malgastemos el dinero aquí en este pueblo. Aquí nadie viene a la escuela dominical ni a los cultos. Entonces, ¿cuál escuela dominical y cuál es culto? Si es que la gente de hoy cree que es que hay que hacer culto, hermano. Y si la idea que tienen, que ellos sí son evangelistas porque saben chillar y brincar y tocar los instrumentos, y llega a un sitio donde no hay nadie, ni van a chillar, ni van a brincar, ni tienen instrumentos y nadie, ¿qué van a hacer? Ahí se les acabó toda la teoría. Eso quiere decir que la teoría es falsa. La teoría te sirve a ti y te has hecho un líder circunstancial porque casualmente en el medio en que tú te mueves, todo esto sirve. Pero yo que fui a España y no había nadie, la gente ni sabía lo que era la Biblia, no la habían leído. ¿De dónde vas a sacar tus instrumentos y baterías? Un misionero llegó de Irlanda y me dijo, Álvaro, aquí tengo mi librito de sermones, tenía una libreta, me ha hecho sus sermones, sus bosqueos. Te voy a pedir por favor que me los traduzcas para yo poderlos predicar. Y yo me le quedé mirando, digo, mira, olvídate de tus sermones, vete a ganar almas. Cuando tengas una congregación, ve que yo te hago la traducción. Pero ¿de qué te van a servir los sermones en un sitio donde no hay congregación? Entonces, claro, el que se sabe es manejar en el púlpito. Y el pastor dice, ese muchacho tiene talento. ¿Cuál talento? Es lo que sabe dirigir. Mándalo donde no haya púlpito a ver qué hace. Entonces, eso no quiere decir que no sirve para nada. Quiere decir que la circunstancia ha cambiado. La realidad es otra. Entonces, a nosotros sí nos sirven los principios. Si yo le cuento a ustedes una experiencia de cómo me fue a mí, aunque la circunstancia era distinta, a usted sí le sirve. Si usted aprende lo que puede aprender. No hacer lo mismo que yo hice, sino a saber que el Dios que me respaldó a mí, lo respaldará a usted, no importa la circunstancia que sea. Entonces, en ese sentido le va a servir. Pero si usted dice, no, yo voy a ser como el hermano Álvaro, no venga nadie, no venga nadie, no venga nadie, que yo voy solo, ¿para qué? Es que te vas a tardar más, yo me tengo que tardar 10 años y tú puedes hacerlo en 2. Pero como entonces nos estamos midiendo, no, es que hermano, los obreros de ahora tenemos técnica y gracias a Dios hemos crecido. Un obrero antes se tardaba 10 años, nosotros ahora, en 2 o 3 años tenemos arreglado. Lo que pasa es que te hemos dado lo que a nosotros no nos dieron. Vamos a leer un poco sobre el ayuno, lo que dice la Biblia. Porque esto se está convirtiendo en otra discusión innecesaria. Levítico 16. Vamos, yo lo voy a leer aquí, porque son muchos versículos. En primer lugar, había ciertos ayunos anuales. Así los hebreos subrayaban el día de la expiación. Es decir, había 4 ayunos al año que estaban establecidos. Tú puedes decir, hermano, si la Biblia dice que el pueblo tenía 4 ayunos, nosotros debemos tener 4 ayunos anuales. Bueno, si tú puedes vivir lo mismo que ellos vivían, de pronto te toca hacer lo mismo. Pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Después del exilio, se observaban otros 4 días anuales, porque el primero fue el día de la expiación. Después del exilio fue cuando ellos fueron llevados a Babilonia, cuando en la época de Daniel y toda esa gente allá. Después del exilio se observaban otros 4 días anuales. Moraban
marcaban desastres en la historia del pueblo judío. Se entiende el día de ayuno mencionado en el libro de Esther como uno de los días que quedaron establecidos como día nacional. Entonces, empecemos primero por ahí. ¿Qué era lo que significaba el ayuno en el pueblo de Israel? Yo quisiera que ustedes entendieran una cosa. Ni David ni Salomón, con todo lo que bailaron y cantaron, no eran pentecostales. Si usted quiere buscar la alabanza pentecostal en la Biblia, no la busque en los salmos, porque todo eso no es pentecostal. Eso es hebreo. ¿Cómo va a haber culto pentecostal cuando el pentecostalismo no existía? Si el día de Pentecostés no había venido. No es que nosotros, yo danzo como David. Sí, pero es que David no era pentecostal. Si David resucitara ahora, nosotros tenemos que enseñarle a él cómo adorar a Dios, porque él no sabe. Lo que él hacía en los salmos era una alabanza judía, sin el derramamiento del Espíritu Santo. Así que él no es el modelo para yo saber cómo debe ser un culto. Porque esa es una época en que, dime, ¿cómo hace para ser pentecostal si Pentecostés no había pasado? Nosotros formamos unas discusiones que no sé por qué las hemos formado. Claro que, pero es que la Biblia dice, y no hay problema con lo que la Biblia dice. Pero aprende la lección, no repitas lo que está escrito, aprende la lección. Si aprendes la lección, tú vas bien. Es decir, que los que aman a Dios, lo alaban. Los que tienen relación con Dios, lo adoran. Tú también. David lo hacía. Como lo hiciera, no importa. Pero lo hacía. Tú también. Tú lo haces de una manera, él lo hacía de otra. Y te digo una cosa, ojalá que David no resucite y vea a la gente bailando en esta época lo que bailan. Porque se cae muerto enseguida. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque el baile que se hace ahora es muy tropical y el baile de la época de él era muy judío. Nada que ver. Nosotros hoy creemos que el alborozo, es decir, nosotros, vea, yo digo una palabra, digo, hermano, un grito de victoria, entonces yo me hago un grito americano. ¡Uh! Pero ¿quién dijo que David gritaba un grito de victoria así? Eso es que nosotros, eso lo hemos inventado nosotros. Porque no sabemos cómo era, no estaba grabado, no está filmado. Nadie sabe cómo una persona de hace 3000 años daba un grito de victoria. A nosotros nos hemos fabricado uno y entonces como los americanos dicen, será así. Y hacemos igual. Pero esos son los americanos cowboys. Si ellos hacen el grito es que hacían los cowboys cuando arreaban las vacas. Entonces no seamos niños, ¿no? Es que estamos discutiendo unas cosas que no hay que discutir. Solo pensarlas enseguida tú ya te ubicas. No estamos hablando aquí de qué se debe hacer o qué no se debe hacer. Estamos hablando de qué es y qué no es. Porque yo puedo adorar a Dios con mi espontaneidad. Si eso se parece a un grito vaquero, bueno, yo no sé, pero lo malo es que yo estoy usando un argumento que no es válido. Porque cuando se usan argumentos uno está montando doctrinas. Y ahí es donde caemos. Entonces hago cosas bien hechas o mal hechas. Porque ya le metí yo doctrina. Entonces no es por ahí. Entonces, estos ayunos eran para conmemorar días de desastre nacional. ¿Cuántos ayunan aquí para celebrar los desastres? Entonces ya se da cuenta uno que estos ayunos no tienen nada que ver con lo que hacemos nosotros. Son totalmente distintos.
Bueno, pero ayunaban, sí, pero ayunaban porque estaban conmemorando un desastre. Eso no se nos ocurre a nosotros ni para nada. Voy a celebrar hoy el día que se murió mi mujer. ¿Quién lo va a celebrar? Nadie. En el caso del rey David, fue una decisión de tipo personal la que lo llevó a dejar de comer por la desesperación de ver a su niño amenazado de muerte. En muchos lugares el ayuno es señal de arrepentimiento. En el caso de David, su niño nació y se enfermó. Entonces él se sentía culpable de que por causa de su pecado su niño se iba a morir. Entonces él, para ver si lograba que no se muriera, ayunó. Claro que el ayuno no le sirvió, porque algunos piensan que el ayuno es efectivísimo, que si tú ayunas pasa. Pero David ayunó y el niño se murió. Porque tú no puedes arreglar todo solo porque tú ayunes. Entonces, él ayunó porque su niño estaba grave de muerte. Y a raíz de eso, se buscó a Dios pidiéndole que le salvara la vida al niño, pero el niño se murió. Y entonces se levantó, se lavó la cara y dijo, sírvame un sancocho. Y oye, pero qué así, estando el niño vivo, tú ni comías. Y ahora que se murió, lo vas a hacer. Le dice, no, es que mientras estaba vivo, yo pensaba, de pronto no se muere. Así que él no pensaba que porque ayunara su niño iba a vivir. Dios, de pronto, no muere. De pronto. Voy a intentar convencer a Dios, pero no lo logró. Cuando la muerte de Saúl, en señal de duelo, ayunaron 7 días en el libro de Jueces. Pero fíjense que fue en señal de duelo. Estos ayunos no tienen nada que ver con búsqueda de Dios, con buscar poder, con buscar bendición, nada. Lo que nosotros hacíamos cuando éramos católicos, los 9 días de duelo, eso es lo que ellos hacían. Y en esos 9 días, 7 días ellos ayunaban. Era un ayuno de duelo. Es más, en su gran mayoría los ayunos de Israel eran por eso. Arrepentimiento o duelo. En el libro de Nehemías, como en los de Daniel, el ayuno se usó para expresar arrepentimiento. Encontramos el ordenamiento general del ayuno en estas escrituras. Yo aquí, ese lo puedo dejar, ahí están los versículos que son bastantes. Pero fíjese usted que aquí la gente ayunaba para arrepentirse. Porque es que el hebreo quería mostrar de manera histriónica o teatral que por dentro se sentía muy mal. El idioma de ellos y la religión no tenía formas de expresar dolor. Entonces se ponían un saco o un traje de fique, se echaban ceniza en la cabeza y ponían una cara de mala gana y no comían. Entonces yo me estoy arrepintiendo. Hay hermanos que ponen a los niños a ayunar. Y en la Biblia, ¿quién puso a los niños a ayunar? ¿Quién? ¿El rey de qué? De Nínive. Y ese era judío, cristiano. Un pagano. Y nosotros vamos a hacer lo que hacían los paganos. El rey de Nínive, Dios no lo mandó a ayunar, ni que pusiera a los niños y a las bestias, porque hasta puso a los animales a ayunar. Pero Dios no lo mandó a hacer eso.
se ve que los pueblos paganos también practicaban el ayuno. Vea, a mí me extraña algunas cosas que yo escucho, porque hubo un libro que hizo carrera en el mundo evangélico hace unos años, y eso lo mencioné, yo lo escuché mencionar en muchas partes, que un hombre pastor iba sentado en un avión y se puso a hablar con el hombre que iba al lado, y el que iba al lado resultó que era un sacerdote satanista. ¿Lo leyeron o lo escucharon? Y empezaron a hablar y el sacerdote satanista dijo: estamos ayunando para que se pierdan los hijos de los pastores. Y eso fue un escándalo. Hermanos, están ayunando contra nuestros hijos, hermanos, vamos a hacer algo. Dígame una cosa, es decir, que el ayuno, si lo hace un impío, es igual que si lo hace un cristiano. Es decir, que el ayuno de por sí tiene un poder. Eso es lo que usted cree. Es decir, que si un satanista ayuna para que mi hijo se pierda, lo consigue. Porque el ayuno de por sí salva o pierde. Yo me hubiera reído de ese satanista y digo: pues amor, te vas a morir de hambre. Porque mis hijas no se van a perder porque tú ayunes. Es que no es verdad. Y eso fue un escándalo que hubo por todas partes. No están los satanistas ayunando por contra de nuestros hijos. No, es que todos modos tenemos que cuidar a nuestros hijos aunque ellos no ayunen. Y enseñarles la verdad. Pero un satanista no va a conseguir nada con que ayune. Su ayuno, ¿quién se lo va a responder? Entonces fíjese usted que las cosas se ponen a veces que uno se distorsiona. El día 4 del mes 9, llamado Quisleu, del 4º año del gobierno del rey Darío, el Señor dirigió un mensaje al profeta Zacarías. En aquel tiempo el pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regen-Melech con sus hombres para pedir la ayuda del Señor y a preguntar a los profetas y a los sacerdotes del templo del Señor Todopoderoso: ¿habremos de seguir? Escuche estas preguntas. ¿Habremos de seguir guardando luto y ayuno el 5.º mes de cada año, tal como lo hemos hecho hasta ahora? Entonces el Señor Todopoderoso se dirigió a mí y me dijo: di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes: ustedes hacen ayuno y guardan luto el 5.º y el 7.º mes desde hace 70 años. Es decir, que no fue siempre. Fue los años de la deportación a Babilonia, 70 años. Pero no lo hacen para honrarme a mí, sino que cuando ustedes comen y beben, y esto es una cosa que a mí me parece que la gente nunca va a entender. Cuando ustedes comen y beben, lo hacen para su propio provecho. Fíjese que del ayuno pasa a comer. Y dice que comen y beben para su provecho, igual que ayunaban para su propio gusto. Yo un día, leyendo estos versos, hace ya un tiempo, llegué a la conclusión que comer y ayunar era lo mismo para Dios. Y entonces, de todos modos, me quedaba como una duda. Digo, pero es que no puede ser comer y beber, pero esto es lo que dice. Y entonces, un día, yo me acordé que recién casado, yo tenía ya como 45 años, 46. Le dije a mi esposa: yo me como un huevo todos los días al desayuno. Y he visto que dicen que el huevo da colesterol. Y ya tengo 46. Entonces, no me pongas más huevos en el desayuno para evitar. Bueno.
y me quitó el huevo en el desayuno. Pero el día domingo, ella me dijo, ¿qué vas a desayunar? Y dije, ponme chocolate, me pones pan o otra cosa que hay ahí, y me pones un huevo. Pero no es que no ibas a comer huevo. Y dije, sí, pero es que hoy me toca predicar en la mañana y en la noche. Y me toca atender a las personas. Quiero tener fuerza, quiero comer bien. Entonces entendí que ese día no comí para mí. Ese día comí para el Señor. Si mi motivación no era que me gustara el huevo ni alimentarme bien, sino que quería tener fuerza para servir a los hermanos que eran el... Fíjese usted que ese día la comida fue tan importante como un ayuno. Porque no comí para mi bien. Comí para servirle a otro. Y creo que a veces lo que no hemos entendido, que aquí el problema no es que yo coma o no coma, sino por qué lo hago. ¿Para qué lo hago? Así que, sino cuando ustedes comen y beben, lo hacen para su propio provecho. ¿Acaso no son estas las mismas palabras que el Señor pronunció por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén estaba en paz y llena de gente? Y lo estaban también las naciones, las ciudades de alrededor y las regiones del Negev y la llanura. El Señor se dirigió al profeta Zacarías y le dijo, esto es lo que yo ordeno. Sean ustedes rectos en sus juicios y bondadosos y compasivos unos con otros. Fíjense que le están preguntando es si siguen haciendo los 4 ayunos anuales que hacían por estos 70 años en que fueron esclavos en Babilonia, o si no lo hacían. Y el Señor les dice que ustedes no estaban ayunando para honrarme, ustedes comían y bebían para honrarse a ustedes mismos. Eso es lo que hacían siempre cuando las ciudades estaban llenas de gente y estaban en fiestas. Pero dijo el Señor, en vez de eso sean ustedes rectos, compasivos con los pobres. Reparte el 70% de esos diezmos, no te los quedes todos. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No piensen en cómo hacerse daño unos a otros. Pero el pueblo se negó a obedecer. Lo que decía el hermano, sigue haciendo lo mismo. Todos volvieron la espalda y se hicieron los sordos. Endurecieron su corazón como el diamante para no escuchar la enseñanza y los mandatos que el Señor Todopoderoso comunicó por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor se enojó mucho y dijo, así como ellos no quisieron escucharme cuando yo los llamaba, yo tampoco los escucharé cuando ellos me invoquen. Ayer hablábamos nosotros de los coros que cantan. Y hay un coro que arranca diciendo, Dios no rechaza oración. ¿Pero qué dice aquí? ¿Que Dios rechaza o no? Dios no rechaza oración. Pero no sé por qué nosotros cantamos lo que la Biblia no dice. La Biblia sí dice que Dios rechaza oraciones. Vea lo que dice la Biblia. El que aparta su oído para no prestar atención a la ley, sin mis palabras. Su oración es ¿qué? Es una abominación. Hermano, la oración es abominación. Eso dice la Biblia. No discuta conmigo. ¿Eso qué es? Proverbios 29, ¿no es? Entonces, hay una oración, no solo que Dios la rechaza, hay una oración que es abominable. Porque no es posible que yo diga,
Señor, bendice a la hermana tal. El marido se quedó sin trabajo. Esos niños no tienen con qué comer. Ay, Dios mío, ayúdalos. Y yo tengo 500,000 pesos en el bolsillo y no me paro y digo, hermana, tenga 50, cómprese una comida. ¿Para qué estás orando si ya Dios te proveyó a ti para ayudarle a ella? Entonces, nos gusta lo uno que es una práctica religiosa, pero para Dios lo otro es lo efectivo. Claro, lo otro parece muy bonito porque me puse mustio, estoy triste, estoy amarillo. Uy, qué hermano he consagrado, pero me guardó mi plata. Hermanos, créanme que a veces nosotros estamos como jugando con la candela. Nos ponemos a quieta conciencias. Dios dijo claramente lo que pensaba. Eso es Zacarías capítulo 7. El profeta Zacarías recuerda al pueblo en respuesta a las preguntas que le hacen sobre si siguen o no con los ayunos que venían haciendo, si continuaban con ellos, pero estos habían sido instituidos como expresión de luto y dolor por la deportación a Babilonia por 70 años, como dice el verso. Ustedes hacen ayuno y guardan luto el 5º y el 7º mes desde hace 70 años. Esta era la función principal del ayuno en el pueblo de Israel y en otros pueblos de la época. Algunos llegaron a pensar que el ayuno automáticamente permitía al hombre ser escuchado por Dios. Pero el profeta aclara. A nosotros los seres humanos, sobre todo los que hemos salido de las prácticas católicas, queremos inventarnos fórmulas rápidas y prácticas para sacarle a Dios respuestas. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en lo que el pueblo antiguo había caído. Ellos le preguntaron, ¿seguiremos haciendo luto? Y él dijo, ¿para qué? Si hay gente que está ahí necesitada y ustedes ni le prestan atención. Pero ellos pensaban que como estaban ayunando ya está todo arreglado. Pero el profeta les aclara, ¿creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse? Eso es lo que dice el Señor. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor. Pues no lo es. Eso no lo digo yo, lo estoy leyendo de la Biblia directamente. Es decir, ustedes llaman ayuno pasarla mal. Se angustian, se afligen, se acuestan con ropas ásperas porque ellos se ponían un saco. Y dicen, esto es un ayuno. Y yo dice, pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada, si tú quieres escuchar la palabra de Dios, el ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompan las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de comer y no dejes de socorrer a tus semejantes. Yo me acuerdo que en una época Campo Elías enseñó una vez que lo bueno sería que el día que ayunáramos
guardáramos la plata que nos hubiéramos comido nosotros y se la regaláramos a un hermano, ¿verdad? Y no estaba muy lejos. No estaba muy lejos. Yo voy a ayunar, me hubiera gastado 10,000 pesos hoy. Hombre, la hermana tal no tiene mío, lleve estos 10,000 pesos a la hermana que yo hoy no voy a comer, entonces ella que se los coma. Eso no estaría mal. Entonces, hermano, es que vean lo que dice la palabra de Dios. Si haces como Dios dice, entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Es decir, si tratas bien a tu hermano, si eres compasivo, si compartes tu pan, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. Isaías 58. Estamos hablando aquí de cómo estaba el ayuno montado en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, y cómo cayó en descrédito y cómo se corrompió la costumbre de una cosa que ellos hacían por afligirse, por mostrar que eran muy piadosos, mientras que en su vida realmente no tenían misericordia de las personas, no compartían, no perdonaban, levantaban calumnias, atacaban a los demás. Sin una conducta que proyecte santidad real ni rectitud, el ayuno resultaría en vano. Es decir, que en realidad antes de ayunar debes pensar cómo andas viviendo. Porque si no, mejor que no lo hagas. En el Nuevo Testamento, a Jesús lo confrontaron sobre el ayuno. Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron. Ya estamos en el Nuevo Testamento, que de todos modos nos interesa más a nosotros, porque ya nuestra era. A Jesús llegaron los discípulos de Juan y le dijeron, Señor, ¿por qué tus discípulos y tú no ayunan? Yo le pregunto a usted, ¿por qué le preguntaron eso a Jesús? ¿Sería que le estaban calumniando o sería que él no ayunaba? Señor, ¿por qué tus discípulos y tú no ayunan como Juan y sus discípulos? Jesús hubiera podido decir, momentico, nosotros sí ayunamos. Lo que pasa es que nos vamos solos por allá, prudentemente, no nos gusta hacer alarde. No, pero él no dijo eso. Él usó otro argumento y dijo, verdaderamente nosotros no ayunamos, pero es porque estamos en fiesta. Mientras el esposo esté aquí en la fiesta, ¿cuál ayuno? Si eso es un luto. Pero cuando les se ha quitado el esposo y hagan luto, entonces ayunarán. Si se hubiera parado ahí hubiera quedado todo terminado. Pero Cristo no terminó ahí. Y eso es lo que pasa con nosotros, que leemos los versículos por mitades. Te lo voy a leer. Nosotros y los fariseos ayunamos mucho. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó.
¿Acaso pueden estar tristes? Porque el ayuno es para entristecerse. ¿Acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio y entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo se encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos para que así se conserven las dos cosas. Entonces yo te pregunto, si yo te pidiera a ti que me explicaras esa metáfora de Jesús, ¿qué quiso decir él? Señor, ¿ustedes ayunan? Y él dijo, no ayunamos porque estamos de fiesta. Pero cuando el esposo se ha quitado, entonces ayunaremos. Porque no se pone un parche nuevo en un vestido viejo. Porque entonces el parche nuevo se encoge y tira de la tela. Y no se echa vino nuevo en odres viejos porque entonces se dañan y se rompen los dos y se pierden. Por eso se echa vino nuevo en odres nuevos. ¿Cuál es el paño viejo? ¿Cuál es el remiendo nuevo? ¿Cuál es el vino nuevo? ¿Y cuáles son los odres viejos? En relación a lo que le están preguntando a Jesús. ¿Tú qué piensas? ¿Ah? ¿Cierto? Es decir, es casi imposible no darse uno cuenta de lo que Cristo está diciendo. En otras palabras, yo no creo que estaba prohibiendo el ayuno. Pero creo que estaba diciendo, no le den la importancia que ustedes le dan porque no la tienen. En el vino, en el odre nuevo, el vino nuevo funciona de otra manera. La religión nueva es distinta. No es como la antigua. Nosotros aquí no nos estamos poniendo de luto, ni 7 días de arrepentimiento. Que no, y que si David hizo 7, entonces ¿por qué nosotros no hacemos siquiera uno? No. No vamos a nosotros a mezclar eso. Nosotros nos arrepentimos como se arrepiente la gente del Nuevo Testamento. Y nos salvamos como se salva la gente del Nuevo Testamento. Y ayunamos como se ayuna en el Nuevo Testamento. Entonces, ellos estaban preguntando por el ayuno hasta el Antiguo, porque es que hasta ahí llegaron. El Antiguo Testamento termina en el Calvario. Así que los evangelios que usted llama Nuevo Testamento, en realidad no son el Nuevo Testamento. Hay ahí la exposición o la introducción de lo que sería el Nuevo, pero no es exactamente el Nuevo porque se vivía bajo la ley. Cristo cumplió la ley porque tenía que cumplirla, no porque Él estaba de acuerdo que todo fuera siquiera así, sino porque Él debía cumplir la ley. Y les dijo, en el marco de lo que significaba el ayuno en ese momento, es que nosotros no estamos de luto, no estamos lamentando. Cuando estemos de luto, ahora yo pregunto, hermano, ¿nosotros estamos de luto o estamos celebrando? Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Estuvieron fue 3 días sin el esposo, nada más. Hoy día lo tenemos aquí. Y si no, vamos a tener que cambiar todos los cultos de los hermanos que dicen, vamos a celebrar al Señor. Porque tendríamos que estar lamentando, pero no estamos lamentando. Entonces, en el Nuevo Testamento reaparece el ayuno. Aquí me faltó una página de todos modos. En el Nuevo Testamento reaparece el ayuno ya en otro contexto. La iglesia judeocristiana de los primeros años se ve que siguió practicando el ayuno. Eso es indiscutible.
estaba la iglesia en ayuno y oración y el Espíritu Santo dijo, sepárenme a esta pareja para el ministerio. Así que se ve que estaban ayunando. Ahora, no pretendo decir que Dios les habló porque estaban ayunando. Porque si dijera eso, se me echa a perder toda la doctrina bíblica. Porque entonces Dios no habla a menos que estés ayunando. Y eso no es cierto. Pero es posible que un día de ayuno Dios te hable. Eso no es mentira. Porque ahí estaban ayunando y Dios les habló. Sepárenme a fulano. Después muestra otra vez cuando los enviaron que hicieron ayuno y oraron y los enviaron. Entonces, sí se ve en los hechos que la iglesia cristiana practicó el ayuno. ¿En qué intensidad? No se nota, no se ve. Pero sí se ve que no significaba lo porque Cristo lo frenó y dijo no. El odre nuevo es nuevo y el vino nuevo es nuevo y las cosas viejas pasaron. Es decir, esto significa otra cosa. El ayuno en el Nuevo Testamento no es un valor agregado. No es que si yo oro, recibo 10 y si le agrego una oración, un ayuno, recibo 15. No es un valor agregado, porque si eso fuera así, tendríamos que aceptar que los sacrificios corporales conseguían cosas espirituales. Y eso es contrario a tal doctrina bíblica, la fundamental. Si llegáramos a eso, estaríamos casi cayendo de la gracia. Y eso es serio. Pero una persona sí puede decir, hoy tengo tantas ganas de hablar con Dios que ni voy a comer. Mija, no me prepare comida, que me voy a encerrar aquí con el Señor. Eso tiene un valor. Está mostrando el interés que usted tiene de sacar una comunión con Dios sin que lo perturben. Pero no es un sacrificio. Si lo hace por sacrificio, mejor come. Porque insultas más a Dios. Ya uno en las epístolas no ve ayuno por ninguna parte. Eso no quiere decir que no lo practicaran. Pero quiere decir que no se le daba esa trascendencia que le dan en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento le dan una trascendencia que tiene que ver mucho con el luto, con la celebración de cosas duras, tristes, y no de cosas alegres. La iglesia nuestra ha practicado el ayuno toda la vida. Pero lo que pasa es que algunos sí le están dando un valor que no tiene. Entonces, hermano, estoy enfermo, hermano, hermano, saque 3 días de ayuno y verá usted. Porque son trinitarios. Saque 3 días de ayuno. La Biblia no dice que el niño de David se salvó porque ayunó. Se murió. No le vas a agregar nada. Es que si nosotros pudiéramos conseguir la respuesta de Dios con una huelga de hambre, se la haríamos. Si eso consigue, se la haríamos. Porque a uno sí le interesa conseguir la respuesta. Pero Dios no ha dicho eso. Nosotros practicamos el ayuno más que todo por sacar un tiempo en el que no tenemos otra actividad que la oración o la meditación en la palabra. Hacemos eso allá en la asamblea, sacamos un día, nos unimos allí, oramos. ¿Qué hacemos? Predicamos, cantamos, alabamos al Señor, oramos por las cosas. Es decir, que los pastores ese día se lo dedicamos al Señor ahí para hacerle culto. Y no nos preocupamos tanto por la comida. Aunque cuando llegan las 2:30 o 3, algunos empiezan a preocuparse. Así que no se trata de no practicarlo o sí practicarlo. Se trata de que qué es lo que tú pretendes. Ahora que 7 días de ayuno.
No, si tú quieres, puedes practicar 7 días, pero ¿qué pretendes con eso? Ser más espiritual que los otros. En Barranquilla tuvimos un pastor que él hizo 40 días de ayuno. La lucha. Jehová, porque enseguida le cambian el nombre a Jesucristo. Se llama Jehová. Está conmigo. El consistorio me mandó para que yo hablara con él, porque pues la cosa se estaba poniendo muy difícil. Entonces hablamos. Me dijo, pero hermano, pero Jesucristo ayunó 40 días. Y dije, sí. Pero si no es porque un amigo suyo nos lo cuenta, no lo sabríamos. Cristo no lo dijo ni una sola vez. Y tú, cada vez que te paras, tienes que hablar. Y además tú no hiciste 40 días de ayuno y oración. Tú hiciste 40 ayunos seguidos, que no es lo mismo. Tú en ayuno hoy y a las 6 de la tarde comiste algo. Y mañana otro día de ayuno y comiste algo al final. Y al otro son 40 ayunos, no 40 días de ayuno. Vea, 40 días de ayuno no lo hace nadie, porque el cuerpo no lo resiste. Lo que le pasó a Cristo fue un milagro. Lo igual que le pasó a Moisés. Moisés subió a hablar con Dios, él no subió a ayunar. Moisés no subió a ayunar, subió a hablar con Dios. No sabía cuántos días se iba a quedar allá. Y resultaron 40. Y claro, no solo de pan vivirá el hombre. Eso con Dios es un milagro. Pero tú te pones en eso, tú terminas mal. Y vamos a empezar a tener problemas si ustedes se ponen en eso. Pastores que hay que sacarlos de que porque están en reposo. Pastores que se le bajan las defensas porque no comen. No, yo ayuno el desayuno todos los días. Hermanos, ya aquí ahí se está empezando a torcer la idea. La idea es que tú digas, hermano, a veces no lo dejan uno ni orar. Bueno, mija, voy a apagar el celular, voy a la finca esa que está ahí cerquita, o aquí en la iglesia, donde sea, ni me pase, no me haga comida que voy a orar. Bueno, está bien, eso tiene ese valor. Pero no te va a agregar una cosa que ahora sí voy a tener poder. Ustedes me perdonan, pero no hay poder para poder. Ese es un cuento. Nosotros recibimos poder el día que recibimos el Espíritu Santo. Usted puede sacar, como hacemos siempre. La iglesia, hermano, nos vemos tal día, vamos a hacer un día de ayuno, vamos a orar al Señor. Bueno, está bien, eso no tiene ningún problema. Pero no ponga a los niños a orar, porque ¿qué consigue usted? Que el niño no coma, nada más. El niño ni sabe lo que está haciendo. Bueno, es que este joven tenía una lujuria. Poner ayuda 8 días aquí. Claro, después que esté muerto no tendrá más lujuria. Pero la Biblia dice, y te voy a citar la Biblia, porque eso es la Escritura. El duro trato del cuerpo no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Así que eso no se quita con ayuno. No importa quién lo diga, no se quita con ayuno. La Biblia no habla en ninguna parte que a ti se te van a quitar los apetitos de la carne, tú lo vas a dominar. Si por el Espíritu dominamos las obras de la carne, viviremos. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Así que habrá deseos, pero no vamos a satisfacer. Así que tú no le vas a sacar ese espíritu de lujuria a un muchacho que porque le gustan las muchachas. No, enséñale que él debe ser un hombre consagrado a Dios. Y enséñale cómo. Dile, venga toda la mañana que vamos a correr. Vamos a entrenarnos aquí. Para que aprenda a huir. Para que tenga la pierna buena. Cuando vea usted que se quita la ropa, ¡corra, mijo! Eso es lo que hizo José. Eso todavía sigue siendo lo que sirve. José, cuando vio que el asunto se puso muy difícil, salió corriendo.
Si él no hubiera sentido nada, ahí se queda. No, a mí eso no me hace ni cosquillas. Pero como que le hizo cosquillas. Porque salió corriendo. Oye, eso está bien. Si tú eres humilde y sabes que una tentación a ti sí te puede hacer daño, vete de ahí. No, hermano, es que yo me quedé ahí, no sé, no tuve como reacción. ¿Cómo que no ibas a saber que tenía reacción? ¿Cómo? Un ministro, hombre de Dios. No estamos bajo el dominio de nadie, sino del Espíritu Santo. Así que sí podemos. Podemos orar, podemos ayunar, podemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, sin agregarle tantas cargas a lo que hacemos. Porque es que le agregamos muchas cargas. Y vea, si usted tiene hijos, hermano, no los ponga a ayunar, deje que ellos decidan si quieren participar. No, papi, yo voy a la oración, pero yo no voy a ayunar. Bueno, mío, venga a la oración, no pasa nada. Deje lo que él tiene, su experiencia. A mí me enseñaron a orar y a buscar de chiquito, pero muchas cosas que yo hice no fue porque me las enseñaron ya, y me dijeron, sino que yo ya crecí. A veces tenía una necesidad de orar tan grande que me encerraba en el baño, me arrodillaba en el inodoro y abría la ducha para que creyeran que me estaba bañando. Eso no se lo tienes tú que enseñar a la gente. Tú enséñales el camino, enséñales alguna relación con Dios, enséñales a amar a Dios, que lo demás ellos lo desarrollan. ¿Tú por qué oras? El hermano está nuevo, él está empezando. Pero vea que está aquí. Entonces tiene un interés, ¿cierto? Está aquí. ¿Por qué vino? Pues yo voy a oír porque van a enseñar. Y yo quiero aprender, estoy empezando. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Y nosotros, pastores, enseñemos a nuestra congregación. No a no hacer, sino a hacer las cosas bien. Hacerlas como el Antiguo Testamento no, sino como el Nuevo nos dice. Porque nosotros tenemos una vida muy rica en el Señor. Y estoy seguro que Dios puede ayudarnos a vivir muy bien esta vida santa. Pero si nosotros empezamos a darle una interpretación, como se llama, veterotestamentaria, terminaremos siendo como Isaías o Zacarías, y esa gente no conoció a Dios como nosotros. Me perdonan, con todo el respeto que yo les tenga, no conocieron a Dios como nosotros. Es que ustedes no se dan cuenta lo que tienen. Ustedes todavía quieren que los antiguos les están enseñando, y es que ustedes, lo que ustedes tienen, los otros lo investigaron y lo querían tener viendo lo que nos iban a dar. Y nosotros seguimos diciendo, no, hermano, es que si fuera Isaías con ese templo lleno de la presencia de Dios y las faldas que llenaban, eso que temblaba. No. Porque tú quieres algo como súper extraordinario. Tú no quieres algo significativo, quieres algo espectacular. Pero como dice el coro, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. No fueron los templos que temblaron, fui yo que temblé. No fue la casa que se llenó de su gloria, fui yo que me llené de su gloria. Esto ha cambiado, hermano. Esto es muy grande. Pero queremos seguir es que pase afuera, que pase afuera. No, que pase adentro, que pase adentro. Que pase en nosotros. Este evangelio es un evangelio glorioso. Pónganse de pies.